Ahora vamos a hablar de un suceso que los medios de comunicación han dejado en el olvido. La selección femenil del Campeonato Mundial de 1971 para 1970, cuando se dio el Mundial de México. La gente estaba decepcionada, ya que México había sido arrasado por la selección italiana por 4-1 en la Bombonera del estadio de Toluca. Irónicamente, éramos soñadores, como siempre. Creíamos que México iba a ser campeón mundial de fútbol. Pero no. Mientras eso pasaba, en Italia se llevaba a cabo también el primer campeonato mundial femenil de fútbol, en donde México, la selección femenil de México, se había presentado con infinidad de problemas económicos. De esa manera llegaron a Italia, donde se llevó a cabo el campeonato mundial. Al final perderían con Italia, que después perdería también con Dinamarca y quedaría en segundo lugar. México alcanzaría el tercer lugar. Uno que otro periódico llegó a poner una pequeña nota en la parte izquierda, donde la gente casi no lee, acerca de la hazaña de la selección femenil mexicana en 1970. De repente se da a conocer que se va a llevar a cabo el segundo campeonato mundial de fútbol en México. De fútbol femenil en México. Las mujeres mexicanas, las de la selección, de repente pues se pusieron a entrenar. En una sociedad machista, ¡ey! Aprendan primero a lavarse los calzones, después se ponen a jugar fútbol. ¡Chale! Ya llévate esa vieja, quieren que le hagan un hijo. Ya ponte a hacer las tortillas. Váyanse a su casa, sean mujeres de casa, dan pena, dan vergüenza. Pero de repente, ellas hicieron caso omiso. Fue durante ese tiempo que ellas, este grupo de mujeres de la selección femenil, se reunían también en el Metro San Lázaro. Ahí ya las conocí yo más o menos. Tenía algunas pláticas, claro, ellas como de 17, 19, 20 años, pues yo apenas andaba en los 13, 14 años. De tal manera, pues que podía contarles un chamaco baboso. Pero mis hermanos, un poco más grandes, pues así. Ellos sí, hasta les hablaban de otro tipo de cosas. Iban a entrenar y la gente ni les hacía caso, o se burlaba de ellas, y las mismas mujeres también alimentaban esa situación, haciendo comentarios que también iban en contra de las mujeres. Hasta que por fin comienza lo que es el campeonato mundial. Una fábrica de bebidas alcohólicas sin sano, aprovechando la propaganda que había en el Estadio Azteca, será quien pague todos los gastos de las participantes. Pues México comienza a jugar y le gana primero a Argentina. Las argentinas traían una jugadora muy buena, por cierto, si pueden ver, fue una de las mujeres que anotó un gol, ahora sí como diríamos, de alacrán. Elba Selva. Las mexicanas les ganaron. Después le ganaron a Inglaterra, de tal manera que ya la gente se empezó a animar. Ahora sí, ya no eran las viejas esas argüenderas, sino eran, esas son mis muchachitas, esas sí le echan ganas, no como los hombres esos del año pasado, bola de... Todavía, yo recuerdo que fui a ver la final de fútbol que se llevó en el Estadio Azteca. La selección mexicana llegaba a la final. Antes del partido empezaron a haber bastantes rumores que las mujeres estaban pidiendo que se les diera dinero, 2 millones, 1.700.000, para que se lo repartieran entre ellas. En algún programa que les hacen una entrevista de una cadena televisiva de deportes, ellas dicen que no era cierto. Pero, bueno, entonces empezaron a criticarlas,
que ellas eran unas interesadas, que no les que ellas eran unas personas que no les importaba el fútbol realmente, sino que todo lo hacían por dinero. Pero no, vamos a ver nosotros que ellas, antes de llegar al partido del domingo, su entrenador se ausenta y no se presenta a la final. Se comenta que ellas mismas hicieron la alineación, se juntaron y pusieron su alineación. El Estadio Azteca estaba a reventar cuando realmente la gente se emocionaba y solamente había dos porras, que eran dos formas de animar. ¡México! 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 Y la otra, chiquitibuna la bim bomba, chiquitibuna la bim bomba, a la bio, a la wow, a la bim bomba. México, México, ra, 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 arriba mis muchachitas. La gente gritaba. No había nada distinto como ahora. Lero, lero, pups, pups. ¿Pero qué pasó con la selección? Pues la selección, al final, desanimada, todo, de repente se enfrentaron a las danesas, la que mínimo le llevaba altura a las mexicanas eran 20 centímetros. Había otras que hasta 40. Ellas daban un paso y las mexicanas tenían que dar 3. Al final, la selección es derrotada 3-0. Al terminar ese partido, esa selección hizo que todo México empezara a tener euforia por el fútbol femenil. Nunca hemos visto nosotros tanto movimiento. Cabe mencionar que esa ocasión, el Estadio Azteca en la final, se presentaron más de 110,000 asistentes al Estadio Azteca, lo que marca un récord, porque ni los mentados clásicos nacionales, ni tampoco el clásico joven, ni la final del Mundial de 1970, ni la final del Mundial de 1986 han congregado a tanta gente. Solamente las mujeres tuvieron la capacidad para hacer eso. Y nadie lo va a igualar. ¿Por qué? Porque ya no hay estadios en México que quieran construir con esa capacidad. Todas estas mujeres que hicieron historia, Licha Vargas, la Peque Rubio, Marta Coronado, Heréndira Rangel, Silvia Zaragoza, todas esas mujeres que hicieron vibrar a un país. Después de que terminó el partido, no pasó ni una semana para que de nuevo volvieran a ser esas viejas ridículas que dizque quieren jugar fútbol. Ya, mejor váyanse a la casa, busquen a alguien que las mantenga, sobre todo una jugadora, Alicia La Pelé, Licha Vargas, que llamó la atención de todos en ese momento. En una sociedad machista, yo pregunto si en estos momentos la mujer ha avanzado en sus logros o la siguen discriminando. Eso es para que ustedes se pongan a reflexionar. La selección femenil de 1971. Recalco, 110,000 asistentes al Estadio Azteca. Segundo lugar en el campeonato mundial. Cosa que la selección mayor no ha logrado. Y no se compara ni siquiera con la medalla de oro que ganó la selección varonil, la selección femenil de 1971.